Ahí está, ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ya está. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a presentar la situación de Israel como parte del conflicto Israel-Palestina. Los palestinos e israelíes llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y control del territorio en el que se encuentran pues estos problemas, ¿verdad? Ambos países han tenido varias víctimas en medio de atentados violentos que pues al final van creando un escenario bastante complicado que vamos a explicar a continuación. Entonces, voy a empezar dando como un poco de pincelazos de historia. La primera vez que se hace referencia a la población que ahora conforma el territorio de Israel es en el año 1230 a.C., en una inscripción egipcia que es justo, o sea, más o menos lo que se menciona es la imagen que están viendo a la izquierda. Y podemos decir que Israel es un país de Oriente Próximo y está ubicado en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Eh, esta nación tiene un carácter profundamente religioso y en su territorio se encuentran los lugares sagrados de tres religiones que son la religión islámica, el judaísmo y el cristianismo. El pueblo judío siempre ha estado ligado al Medio Oriente y pues se encontraba aquí la tierra de Sión, que es la tierra de Israel, y fue el lugar del que fueron expulsados aproximadamente en el año 70 después de Cristo por los romanos. Y los judíos siempre tuvieron el deseo de regresar algún día a estas tierras, que eran las tierras de sus ancestros. Y este deseo se materializó con el movimiento sionista. Este movimiento surge en Europa a mediados del siglo XIX y lo que busca es más o menos la liberación del pueblo judío y busca también concentrar a la población judía en un solo territorio. Y esto para crear un Estado libre y soberano que ponga fin al éxodo judío, ¿verdad? Que el pueblo judío se tuvo que estar moviendo y migrando a distintos lugares del mundo, principalmente a Europa. Entonces, este movimiento sionista fue creando como un proyecto que consistió en la colonización de los territorios de Transjordania y Palestina mediante la migración paulatina de judíos provenientes de Europa. Y estos judíos crearon varios asentamientos y fueron expulsando a los pueblos árabes que estaban radicados en estos territorios. Entonces, como ya había mencionado, este conflicto y la historia del Estado de Israel en sí es profundamente religioso, sus inicios al menos, y por eso la siguiente, por favor, les voy a hablar solo brevemente de dónde surge y cómo se basa bíblicamente este conflicto. La verdad es que yo no tengo mucho conocimiento al respecto del Antiguo Testamento, pero lo que les voy a intentar explicar un poco. Entonces, en Génesis encontramos este pasaje que ustedes ven aquí, y Abraham tenía dos hijos. Como ustedes pueden leer en el pasaje, se menciona al hijo de una egipcia, que es Ismael, y el hijo que Abraham tenía con Sara, que era Isaac. Entonces, luego de que pasaron los años y todo, Ismael representaba o era la figura icónica de quienes se reconocerían como árabes en tiempos preislámicos. E Isaac era de los primeros en la serie de progenitores bíblicos de los antiguos israelitas. Entonces, les voy a leer, para quienes no alcanzan a leer el pasaje. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te aflijas por el niño y por tu esclava, concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. Entonces, a partir de este pasaje, pues hay varios versículos que también abordan como el tema entre ambos pueblos,
pero este es el que se usa principalmente como fundamento para explicar la relación entre el pueblo judío y los habitantes no judíos de esta tierra prometida. Digamos que en la Biblia es Canaán, la tierra prometida de Canaán, que está al oeste del río Jordán. Entonces, como vemos, todo esto es principalmente bíblico, digamos, para los judíos, porque al final lo que buscaban era regresar a esta tierra prometida que les había otorgado Dios para que concretaran sus designios al final, ¿verdad? Y también es importante mencionar que por lo menos en Jerusalén, que es uno de los puntos que pues conlleva más conflicto, digamos así, existen como asentamientos de judíos, por así decirlo, no son como barrios de judíos, pero son judíos ortodoxos. Y ellos apoyan a la causa palestina, no a la israelí, porque consideran que no se puede establecer un Estado judío antes de la llegada del Mesías. Entonces, como vemos, tiene un montón de tintes religiosos este conflicto y a continuación una de mis compañeras va a explicar el ámbito político de Israel. Gracias. Un segundo, por favor, a quien corresponda, un momentito. El, el tema de origen religioso, muchas gracias. El tema de origen religioso en el conflicto palestino-israelí tiene como fundamento la importancia que ellos le dan a los que ellos consideran lugares sagrados. El conflicto, se recuerdan, en alguna clase yo mencioné que generalmente entendemos, yo creo que no fue a ustedes, pero igual entendemos que de un conflicto, cualquiera que este sea, que es uno de los temas más importantes en lo de las relaciones internacionales, generalmente hay un 90% de factores subjetivos y un 10% de valores que no son subjetivos, que son características particulares del conflicto que sí deben de ser solventados. Dos conflictos en pugna, o un conflicto en pugna son dos posiciones distintas. Interesante saber que el mismo lugar que usó el Dios de Abraham, que es el mismo Dios de Alá, porque Alá fue un profeta que acepta y da por válido todo lo que es la historia del Antiguo Testamento, de ahí es el maometanismo o el islamismo, como se le conoce ahora, validan los conceptos originales del Antiguo Testamento. Y luego aparecen los cristianos. Valeria mencionó muy bien el hecho de que en Jerusalén hay incluso judíos, y mencionó la palabra ortodoxos, que consideran la causa palestina, porque no confían en el proceso que ahora se le conoce con el nombre de sionista, que es lo que ella mencionaba, que nació en el siglo XIX, con la idea de congregar a todos los judíos en Israel. La Biblia, en tanto documento histórico, tiene muchísimo valor para entender este conflicto. Comprendamos que las tres religiones adoran al mismo Dios. Las tres religiones son monoteístas. Las tres religiones parten de este fundamento histórico que está ahí. Las tres religiones mantienen conceptos arcaicos de sus relaciones societarias, pero la más arcaica de todas es la judía. Si los descendientes, o lo mejor dicho, los seguidores de Mahoma, que es el profeta al que respetan los islamistas, mantienen una estructura férrea en base a lo dictado en el Corán, los cristianos lo mantienen igual en base a lo dictado en el Nuevo Testamento. Y los judíos se mantienen todavía esperando lo que Isaías, varios libros más adelante, varios miles de años después del Génesis, profetizaría de que llegaría a la tierra un Mesías que sería el Salvador del mundo, etcétera. Incluso una de las creaciones más hermosas que yo he conocido es el concierto de El Mesías de Händel.
Si algún día ustedes tienen tiempo de escucharlo, dura como 15 minutos, es maravilloso. Y hay una historia atrás de eso que tiene mucha relación con estos aspectos religiosos sobre ese cántico. Händel utiliza todas las profecías que Isaías menciona en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Los israelitas lo siguen esperando. Los islamistas, no sé. O sea, los judíos siguen esperando que Jesucristo venga por primera vez. Los cristianos dan por válido el hecho de que Jesucristo es ese Mesías que decía Isaías y dicen que ya vino y esperan una segunda venida. Entonces, todo ese elemento irreligioso está ahí enmarcado. Pero el elemento Mahoma no es bíblico. El elemento Nuevo Testamento es bíblico por herencia, es decir, la historia lo da como aceptado, dado el desarrollo que tuvo el cristianismo después de la persecución romana que también mencionó Valeria. Entonces el conflicto tiene varias aristas y es muy interesante. Alguien nos va a presentar ahora el político. Perdonen que haya interrumpido, pero era para darle más contenido a los comentarios. Sobre lo político, el actual presidente es Reuven Rivlin y el primer ministro es Benjamín Netanyahu, que lleva ya 11 años en el poder. El presidente es el jefe de Estado y es elegido por el Parlamento israelí, pero este tiene mucha relación e influencia en la política, ya que este también escoge al primer ministro, que es como que él tiene todas las funciones que tendría un presidente en un sistema presidencialista. Pero este solo ejerce funciones por 4 años. El poder legislativo de Israel consta de 120 miembros elegidos por sufragio universal. Y el contexto político actual es que el 28 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el llamado Acuerdo del Siglo, en el que se refiere a Jerusalén como la capital indivisa de Israel y reconoce la soberanía israelí sobre las grandes partes de Cisjordania, que este es un gran, ya que el Acuerdo del Siglo en sí no toma en cuenta a Palestina y se supone que si es un acuerdo debería tomar a todas las partes, pero tuvo prevalencia y mucho sesgo hacia Israel. Los acuerdos han generado también una condena, ya que los palestinos dicen que los acuerdos ignoran sus derechos y no sirven a la causa palestina. Y además también Israel afronta una crisis política, ya que para que se pueda formar o para que se pueda elegir al primer ministro, los partidos deben de formar grandes coaliciones, lo cual no se había logrado y ya llevaban 3 veces en elecciones para lograr una coalición. Y después de después de convocar a 2 elecciones parlamentarias en septiembre del año pasado, luego de sus resultados fueron 76 días de negociaciones, se acordó una negociación entre el Liduk y el Partido Azul y Blanco, ya que Israel tiene en sí 4 partidos principales. Además, también este señor Netanyahu, Benjamín Netanyahu, a pesar de que lleva 11 años en el poder, se convirtió en el primer ministro israelí en ser juzgado mientras está en el cargo, ya que lleva una serie de juicios en su contra por corrupción. Un momentito, Brency. Bueno, va a pasar al siguiente. Mientras eso sucede, Benjamín Netanyahu, 11 años como primer ministro, muy respetado. Una de las características religiosas de los judíos es el hecho de que ellos tienen la obligación tradicional, de ahí su esquema tan cerrado de vida, de cumplir 600 mandamientos. Los cristianos cumplen 2. Y los mandamientos incluyen la
situación con respecto al robo, a la corrupción. No como corrupción, pero sí con el tema de apropiarse de los bienes ajenos. 600 mandamientos y el principal líder del país demuestra que no los cumple. Ahora, entienden, por ejemplo, la situación dada también con los islamistas, incluso con los cristianos, que hay cosas que sí cumplen y otras que no. Y tienen la desfachatez de juzgar a sus semejantes en base a lo que sus semejantes dejan de hacer o hacen mal de acuerdo a los mandamientos. Ahora entienden la posición que yo asumo, de que yo creo en Dios, pero creo que si Jesucristo viniera a la tierra en estos días y viera lo que han hecho con su nombre, él mismo diría, yo no soy judío, yo no soy cristiano. Él mismo lo diría, porque concretar 600 mandamientos en 10 y esos 10 concretarlos en 2 y que esos 2 se resuman en el amor al prójimo y en el amor a Dios. Cuando amas al prójimo, convives. Cuando amas a Dios, proteges tu ambiente y generas convivencia. Es donde entra el ruido cognitivo que me dieron las religiones. Yo crecí en una familia que no tenía cachurequismo, aunque varios de mi familia sí lo eran, de ahí varios se convirtieron en evangélicos y fue un desmoche. Y al final mantengo mi posición de libre pensador, entendiendo que creo en que existe un poder superior, un Ahau, un Alá, un Dios, un Padre Celestial, un Jehová incluso, que también tiene otros temas ahí pendientes, pero evito entrar en toda esa parafernalia de ritos y tradiciones que lo que hacen al final es confundir al verdadero cristiano. Una vez Pablo regañó a los tesalonicenses y les dijo, después de tanto estarles enseñando las cosas, tengo que regresar a enseñarles los principios básicos de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque se tenía que pensar en la eternidad del cangrejo y que si la señora está en sus días del periodo mensual, pues ella tiene que ser considerada como impura, por lo tanto tiene que salir de la casa y tienen que comer solamente con la mano derecha y no con la izquierda. Tantos ritos alrededor que lo que hacen es perder de vista la realidad. Y ahí está Netanyahu trabado entre la famosa estrella de David con las manos chucas. Perdón, adelante. Ahora vamos a hablar directamente del conflicto de Israel-Palestina. Para entender el conflicto, de primero tenemos que saber que estos territorios que ocupan ambos pueblos han sido objeto de guerras durante siglos, tanto por la posición geoestratégica como por su importancia religiosa, especialmente lo que confiere a la ciudad de Jerusalén. El territorio ha sido ocupado por varios imperios y reinos, pero ninguno ha durado tanto como el árabe, que gobernó desde la conquista de Bizancio hasta las cruzadas. Fue en 1947 cuando la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución donde establecía un plazo final para la misión de la administración británica y propone un plan de partición de los territorios en 3. Por un lado, el Estado palestino, por otro lado, el judío, y por otro, la ciudad de Jerusalén, que tendría un estatuto jurídico especial y que sería administrado por la ONU. Esta propuesta otorgaba el 46% del territorio a los palestinos y el 54% a los judíos, que obviamente fue rechazada en 1948, un día antes de que se concluyera el mandato británico. Los israelíes declaran la independencia del Estado de Israel y esto enardece a los árabes, quienes a través de la Alianza Árabe intentan invadir los territorios israelíes otorgados por el Plan de la ONU. El conflicto se extendió alrededor de 15 meses, provocando cientos de refugiados y de desplazados, ya que Israel ocupaba más terreno de lo que originalmente el Plan de la ONU le había otorgado. De ahí en 1947 a 1948,
la ONU tenía una presión diplomática que los lleva a enviar cascos azules a las zonas de Gaza y el Sinaí. Estas intervenciones fueron rechazadas por la Alianza Árabe mediante una movilización de militares apoyados por Egipto, por Siria, por Irak, y también se firma un pacto de defensa mutua. Ante la negativa de los países árabes de retirar sus tropas, Israel utiliza la fuerza militar y entonces ahí comienza la famosa Guerra de los 6 días, que se dio en 1967 cuando Israel enfrenta a una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, que estaba formada por Jordania, Irak, Siria y era apoyada por Egipto. Pero la superioridad militar de Israel era evidente y los árabes cayeron derrotados. Al final del conflicto, en ese corto tiempo, Israel logra conquistar la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, la península del Sinaí y los Altos de Golán. Hubieron muchos muertos, varios palestinos desplazados por ese choque bélico. Entonces, la ONU condenó la ocupación israelí en esos territorios, una posición que se mantiene hasta la fecha. Entonces, en esas fechas se formaron grupos guerrilleros para recuperar los territorios perdidos. Se organizaron en torno a la Organización de la Liberación Palestina, que comenzó una campaña terrorista contra Israel, utilizando a Jordania como base de operaciones y como su brazo armado. Al principio era el grupo Al-Fatah. Esta guerra significó la intervención de las superpotencias de la época que se hallaban en plena Guerra Fría. Israel recibió ayuda de parte de los Estados Unidos, los países árabes fueron apoyados de parte de la Unión Soviética. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU actúa directamente en torno al conflicto y emite la resolución 242, la cual ordenaba la retirada inmediata de las tropas israelíes de los territorios ocupados, que solicita una justa solución a la situación de los refugiados y el reconocimiento de la inviolabilidad territorial e independencia política de los estados de la zona. Esto implicaba el recíproco reconocimiento entre Palestina e Israel, pero fue rechazada por Israel al entender que violentaba los derechos de sus ciudadanos. A partir de ahí, han habido varias etapas de confrontación armada, las cuales son dos las que han tenido mayores consecuencias. La primera es la guerra de Yom Kippur, que se dio en 1973, y la otra es la guerra del Líbano en 1983. Estos conflictos han tenido consecuencias importantes, dentro de las cuales la más importante es que demostró que la violencia entre ambos pueblos no podía seguir así. También llevó a que Egipto e Israel firmaran un acuerdo de paz que sorprendió al mundo y generó ira en los árabes más radicales. Se eliminó la amenaza egipcia, donde Israel siguió dedicándose a consolidarse como un Estado judío. Tuvo que ceder al Sinaí, pero esto logró la neutralización árabe. Las partes han intentado llegar a acuerdos por medio de negociaciones que han contado con importantes mediadores, entre ellos Estados Unidos, Europa y la ONU, y todos han sido infructuosos, pero el acuerdo de mayor relevancia ha sido el Tratado de Oslo, que se firmó en 1991 en la capital española, la cual contó con la participación de países como Líbano, Siria, Israel, Egipto y una delegación también palestino-jordana. Este tratado comenzó una nueva serie de negociaciones, el cual preveía un repliegue de las fuerzas israelíes y los territorios ocupados, así como el establecimiento de un Estado palestino. También fue el conducto que permitió que en 1933 los palestinos reconocieran el Estado de Israel y los israelíes a la Autoridad Nacional Palestina. Pero la implementación práctica del Tratado de Oslo nunca fue eficaz y su propuesta territorial colocaba a Palestina en una situación geográficamente inviable para sostener un Estado. ¿Puedes cambiar, por favor? El rol de la ONU y Estados Unidos en el conflicto. El esfuerzo más destacado de la ONU en la historia reciente se refleja mediante la resolución del Consejo de Seguridad en 2002, la cual exige el cese de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones. Esa resolución sirvió en base para que en 2003 Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas presentaran a Israel y a la Autoridad Nacional Palestina un documento que se denomina la Hoja de la Ruta,
como una alternativa para solucionar la política pacífica del conflicto. Esta iniciativa consistía en un plan de paz donde se reconoce la soberanía y los derechos de ambos estados y mediante una serie de fases estratégicas plantean la desmilitarización de las zonas en conflicto, la retirada de los asentamientos israelíes, el apoyo al fortalecimiento y creación de instituciones palestinas para la factibilidad de un gobierno autosustentable, entre otros. Notables estudios también han confirmado que esa resolución constituye los esfuerzos internacionales más serios para intervenir en el conflicto, para poner fin a la violencia, para reanudar las negociaciones de paz y resolver dicho conflicto. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y los esfuerzos de los mediadores, las partes envueltas en el conflicto han rechazado, obligando a la ONU a depositar el proyecto dentro de sus archivos. Los esfuerzos que han tenido para reanudar los procesos de paz y avanzar hacia una solución han sido truncados por uno u otro obstáculo. Por ejemplo, en 2014 se desataron nuevos conflictos de manera más brutal. Israel culpó a Hamas por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. La intensa búsqueda de esos jóvenes terminó con el arresto de cientos de miembros del grupo en la ribera occidental para vengarse. Hamas comenzó a disparar cohetes a Israel, provocando que estos países respondieran no solo con cohetes, sino que también con una ofensiva terrestre y naval en una operación llamada Margen Protector. Esa escalada de tensión fue la cuarta más grande desde el 2005, donde murieron cientos de personas, en su mayoría eran palestinos. A pesar de que Estados Unidos e Israel son aliados militares, en 2016, Barack Obama, siendo el presidente estadounidense, tomó la decisión que despertó la ira de los israelíes cuando estaba casi terminando su mandato, y es que firmó el acuerdo de Irán, donde Israel consideró un error histórico y una amenaza, ya que Irán ha sido uno de sus grandes enemigos. Esta vez la acción que despertó a los israelíes el enojo fue no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba la política de asentamientos de Israel, donde uno de los puntos de conflicto, donde ha sido uno de los puntos de conflicto entre palestinos e Israel. La decisión no logró nada más que dañar las relaciones bilaterales por un lado y por otro fue como un legado personal donde expresaron una postura en el conflicto palestino-israelí. Pero cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, también llegó un apoyo más sólido a Israel que se plasmó en 2017 cuando se reconoció a Jerusalén oficialmente como la capital de Israel. Esa decisión histórica para Trump significó el fin de décadas de una cautelosa diplomacia de Washington en Oriente Medio y ha convertido a Estados Unidos en el único mediador en reconocer dicho estatus. Este país se convierte en el primero en reconocer la capital como israelita desde la fundación del Estado de Israel, que fue en 1948. Esta decisión la siguieron países como Guatemala, Honduras y Paraguay. Pero fue hasta mayo del 2018 cuando Estados Unidos trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo que provocó uno de los peores enfrentamientos entre israelíes y palestinos en los últimos años, que coincide además con el aniversario número 70 de la fundación del Estado de Israel. Las manifestaciones se habían dado en la Franja de Gaza desde el 30 de marzo del 2018, cuando se realizó la Gran Marcha del Retorno. Esta protesta palestina contra Israel pedía la devolución de que los palestinos consideraban sus territorios ocupados. En un solo día, los soldados israelíes mataron a más de medio centenar de manifestantes palestinos, además que dejaron a muchos heridos, transformándose así el día en que más palestinos han muerto desde la operación Margen Protector en 2014. Las reacciones y acciones de ese día han sido contrastantes. Por ejemplo, para Trump fue un cambio que iba a avanzar hacia la paz. Eso lo apoyó también Benjamín Netanyahu, que tildó ese día como un glorioso, pero para el presidente palestino Mahmoud Abbas fue una jornada en la que se cometió una horrible masacre. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad?
Adelante, Sí, Jenny. Jenny. Ok, muchas gracias. Yo voy a hablar acerca de los puntos de conflicto que existe entre Israel y Palestina, en el cual se han visto varios acontecimientos por los cuales estos territorios han sido los puntos de conflicto. El primero es Jerusalén, que lo pueden ver aquí, que es consagrada, es una ciudad sagrada tanto para judíos como musulmanes y cristianos. Jerusalén es el punto de conflicto porque Israel reclama soberanía sobre la ciudad y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén oriental en 1967. Eso no es reconocido todavía internacionalmente, pero los palestinos quieren que Jerusalén oriental sea su capital. El segundo punto de conflicto son las fronteras y terrenos. Aquí pueden ver esta imagen, donde los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. El tercer punto son los asentamientos, que son las viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de colonos judíos viviendo en estos asentamientos. Y por último, el tercer punto de conflicto entre estos territorios son los refugiados palestinos, ya que los palestinos sostienen que los refugiados, que en un aproximado hay 10,6 millones según la Organización para la Liberación de Palestina, de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU, en donde tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. Luego, Israel ha presentado una respuesta estratégica hacia este conflicto, en donde se menciona que las acciones que se realizan en pos del reconocimiento de Palestina tienen como principal exponente a Mahmoud Abbas, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, dejando a un lado las consideraciones de su contraparte política, que es el Movimiento de Resistencia Islámica de Hamas. Esto ha significado un punto crítico en las aspiraciones palestinas, pues si bien la Organización para la Liberación Palestina goza de mayor reconocimiento y capacidad negociadora que adquirió Hamas. Esta última, es decir, el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, representa a una parte importante de la población y no debe subestimarse su poder político, sobre todo dentro de Palestina y en relación directa con Israel. Precisamente han sido los israelíes quienes mejor han sabido sacar partido a la frustración y sentimiento de exclusión de Hamas. En un insólito acercamiento, Israel realizó una negociación con los líderes de Hamas con el objetivo de intercambiar prisioneros cautivos. Esto se vio en el encaje que se materializó a mediados de octubre de 2011, donde 477 prisioneros palestinos fueron liberados a cambio de la liberación de un solo soldado israelí, que fue Gilad Shalit, quedando pendiente la liberación de otros 550 palestinos. De otra forma, esa maniobra estratégica de Israel buscaba descentralizar la relación entre la Organización para la Liberación de la Palestina y Hamas, restando importancia a la primera y demostrando una actitud de apertura hacia la agrupación política contraria. Sin embargo, el resultado no fue el que Israel esperaba, ya que en ese entonces, en 2011, la ANP, mejor conocida como Autoridad Nacional Palestina y Hamas, en vez de distanciarse, buscaron espacios para su acercamiento. Vale resaltar la importante reunión sostenida entre Mahmoud Abbas y Khaled Mashal en la ciudad de El Cairo, Egipto, durante diciembre de 2011, en la que ambos líderes evaluaron la posibilidad de sentar las bases para que Hamas se integre a la Organización para la Liberación de Palestina.
Se sabe que esta disputa ha sido compleja, pero hay ciertos puntos específicos que son importantes para poder iniciar un verdadero proceso que conlleve a la resolución de la situación en la que se encuentra. El punto número 1 sería la unidad del pueblo palestino, ya que como lo comentaba Jenny, la Organización para la Liberación de Palestina y Hamas han hecho una división política en el pueblo palestino, lo que ha hecho un retroceso en las vías de negociaciones, en el desarrollo y en el mismo devenir histórico del pueblo mismo. El otro punto sería una solución a la situación de los refugiados, ya que este punto no ha sido tocado en las negociaciones de paz, lo cual constituye una negación en los derechos de los refugiados y un elemento que dificulta la consecución de una solución viable para el conflicto, lo cual implica también que, permítame, perdón, un problemita ahí. Los palestinos merecen una respuesta a la situación de los refugiados, ya que el fin de los desplazamientos forzados de Israel la garantía de su soberanía territorial conforme a los límites internacionalmente convenidos. Otro punto es redefinir el papel de Estados Unidos, ya que este debería delimitarse a jugar el papel de mediador entre partes, lo cual no ha hecho, como ya se puede ver, ya que él claramente ha tenido un sesgo y hasta un financiamiento extra para los israelíes. Otro punto es entender la convivencia entre pueblos como una realidad insoslayable, ya que al final destacamos dos verdades irrefutables. Los judíos llegaron a Oriente Próximo y crearon el Estado de Israel, mientras que los palestinos ya estaban por aquellas tierras y tienen el derecho a la autodeterminación mediante el reconocimiento internacional del Estado palestino. Concluyendo con nuestro trabajo, decidimos hacer una crítica de grupo en la cual damos nuestra opinión acerca de esto, donde mencionamos que el papel de las Naciones Unidas en el conflicto ha tenido diversas limitaciones. La principal radica en el hecho de que el único órgano de la ONU con capacidad de tomar decisiones vinculantes es el Consejo de Seguridad, pero este órgano se encuentra a la vez supeditado a las razones políticas de sus miembros permanentes, de los cuales Estados Unidos es uno y tiene una variable postura pro-israelí. Por ende, toda propuesta de resolución. Perdón, ¿Sí? una postura inviable. Estados Unidos se va a mantener, no se están copiando bien. La postura se les de escucha Estados entrecortado, Unidos. Lick. Sí, eso estaba viendo, ves que, bueno, la situación de Estados Unidos respecto a Israel es invariable, no variable, porque Israel va a ser siempre apoyado por los Estados Unidos. Ya les explicaré después por qué. Ok. Entonces prosigo. Por ende, toda propuesta de resolución que reconozca a Palestina como Estado soberano o que vaya en detrimento de la nación israelí es automáticamente vetada por Estados Unidos. Impedimento que se hace extensivo para el conocimiento de cualquier causa en contra de Israel ante los tribunales jurídicos internacionales. Sin embargo, hay un enlace que obliga a ambas naciones a convivir como vecinas. El sede del conflicto dependerá del tiempo y la voluntad que tengan ambas partes para mejorar su convivencia, es decir, depende de ambos países seguir viviendo en conflicto o por fin alcanzar la paz. Es importante que en el momento histórico en el que vivimos se rompan las barreras, se forjen nuevos paradigmas que sienten las bases de un mundo más justo y podamos ver a estas naciones en paz, procurando su armónico desarrollo. Gracias por su atención. Gracias, Jennifer. Me imagino que esa es la conclusión. Sí, a la conclusión que llegamos como grupo. Ok. El sistema de Google dice que si ustedes tienen apagado su micrófono y presionan la barra espaciadora, esto les va a abrir
el micrófono momentáneamente. Así no tienen que andarlo buscando con el mouse. Pan para sus matates. ¿Está completo el grupo que tiene la postura de Palestina? Por el momento solo estoy yo. Ok, José Pablo. Entonces vamos a detenerlo ahí porque estamos ya a pocos minutos de que se nos acabe el tiempo. Vamos a dejar el tema para la siguiente y voy a suplicarles que sean un poquito más concisos, porque también tiene bastante información valiosa, pero que saquemos lo más importante. Ahorita con la posición de los compañeros, felicitaciones. Tenemos ya bien claro el punto de vista israelí, del cual solo quiero dejar algunas luces más para el entendimiento. Palestina, los palestinos han vivido en esas tierras desde hace más de 5,000 años. Los israelitas también. Ambos orígenes, vimos lo que mencionaban sobre el tema de la Biblia, ambos orígenes parten de una misma familia, de Sara y Abraham. En algún momento ustedes me habrán escuchado a mí o habrán leído en mis posts o en mis artículos o en cualquier lado que yo menciono mucho el tema de vender la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Alguien ha escuchado esta frase y sabe qué significa? Que Prensi. creo que fue Isaac que tenía hambre y ¿cómo se llamaba el otro? Ismael, ¿no? Isaac y Había Jacob. hecho comida y solo por un plato de lentejas le dijo que le cambiaba su reinado, o sea, toda su herencia, y él aceptó, o sea, vendió todo por un plato de comida. Muchas gracias, Brensi. Así es. Vamos a explicar el contexto para que sea más claro. Una de las tradiciones más importantes de los pueblos que han vivido por todo el sector de donde estuvo supuestamente ubicado el Edén y se ha convertido en una tradición es el hecho de que al hijo que se le da más importancia es al primero y si es varón. Si primero nace una mujer, el segundo hijo es varón, ese segundo hijo se le considera el primogénito. ¿Qué significa esto? En aquellos tiempos, el valor de la primogenitura, el hecho de ser el primer hijo, le favorecía al hijo con todas las autoridades, las posesiones que tenía su padre. Entonces era costumbre que un evento marcara esa relación religiosa filial en las familias, que era justamente el momento en que el padre le daba la heredad al hijo primogénito. Y esto se hacía a través de lo que se llama una bendición. Y lo que sucedía es que en un aposento cerrado, recuérdense que ellos eran nómadas, en un aposento totalmente cerrado, el padre hacía pasar a su hijo y sentado en una silla, él ponía su mano sobre su cabeza, sobre sus hombros en alguna parte, y le decía, hijo, yo te bendigo como el que va a dirigir la familia. En aquel tiempo, recuérdense que todavía las tribus y todas estas características apenas se estaban formando como sociedad. Entonces le estaba trasladando la autoridad de macho alfa, para decirlo de alguna manera, a el primer hijo varón. Esto conllevaba consigo un montón de prerrogativas. Pero resulta que estos dos hermanos, los dos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, tenían características muy particulares, independientemente de que uno estaba por ahí de hijo de una sirvienta, pero que también era hijo de Abraham. Isaac tenía pasión por la guerra. Él andaba siempre en donde estaban las escaramuzas y los temas de guerreristas, mientras que Jacob, según las escrituras, era un poco más espiritual. Al momento de, ya estaba muy anciano Abraham ya iba a morir, decidió entonces hacer el traslado de la autoridad, darle la heredad a su hijo primogénito, que era Isaac, el hijo de Sara. Sara no podía tener hijos, ¿sí? Y de repente un ángel le dijo a Abraham, mira, tu esposa va a engendrar un hijo.
va a ser tu primogénito, le dijo. Pero si tiene 80 y la madre 90 y pico, sí, pero tú también los tienes, dijo. Pero Dios dice que al final doña Sarita resultó embarazada y nació Isaac, pero también había nacido Jacob, el hijo de la sirvienta. Crecieron ambos como hijos de su padre, y en el momento en que Abraham decide darle su heredad a su hijo primogénito Isaac, porque era el hijo de padre y madre, no solo hijo de padre, porque la madre no se la reconocía por ser egipcia y ser esclava, viene Isaac y regresa de la guerra cansado y tal. Y bueno, mira, dice Sarita, dice doña Sara, la esposa de don Abraham, que por favor vayas a la tienda de tu padre, que él te va a dar la heredad. Isaac, ¿cuál tu heredad, mano? Yo estoy cansado, mira, hoy sí nos costó, no hemos comido en 3 días, sírvame la comida. Y vino Jacob y le dio un plato de lentejas. En ese momento Jacob entró a la tienda de su padre Abraham. El padre ya era anciano, ciego y casi sordo. Abraham siente su presencia y procede a darle la bendición de la primogenitura al segundo hijo. Ese factor histórico religioso tiene, pero al final es el contexto de carácter religioso que impulsa el conflicto inicialmente. Actualmente, el conflicto tiene características económicas, no solo religiosas. El postulado estratégico judío es recuperar a la diáspora. Si no saben qué es diáspora, me cuentan o lo buscan en Google. Pero también los palestinos tienen una diáspora y, como los compañeros mencionaban, son 10 millones de palestinos que son refugiados. ¿Qué quiere decir refugiados? Que no están en su tierra. Andan regados en Siria, Líbano, los países árabes, Egipto, Chipre, Turquía, por todos lados. Y ellos también quieren regresar a lo que es su terreno. Imagínense si entre hermanos que tienen un terreno de 10x5 se están peleando por la herencia. Ahora imagínense la promesa de Dios de que ese terreno, que según dice la Biblia, supura leche y miel, que eran alimentos muy codiciados en aquel tiempo para las tribus nómadas, era la heredad que Dios le estaba dando a sus hijos directos, es decir, a sus judíos, es decir, a sus islamistas o musulmanes. El conflicto hoy ya tiene otras características, pero se mantiene. En algún momento, los cristianos han pretendido la teoría de que Jesucristo, perdónenme que siguen las llamadas, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, entiende que fue muerto por los judíos, a pesar de ser judío, el Hijo de Dios, y que por lo tanto tienen también ese derecho de participar de esa tierra que supura miel y leche, y es arena y desierto por todos lados, pero los judíos han podido cultivarlo. El problema es una esfera de carácter local, geográfico, y por lo tanto el conflicto se mantiene. El día jueves yo tengo una clase preparada, la voy a resumir bastante, y le vamos a dar el tiempo entonces a José Pablo y a su grupo para que con eso concluyamos el tema de las conferencias. Para los 13 que están, 12 porque yo me incluyo, igual para los que están en el grupo de WhatsApp, acabo de postear ya la lista de el trabajo que van a hacer como examen parcial 2. En el transcurso de la mañana les voy a transmitir también por vía WhatsApp las instrucciones de cómo hacer el trabajo. Vamos a aprender sobre actores internacionales y globalización antes de empezar a tocar los temas de globalización, que me van a llevar
probablemente 2 o 3 clases y después las conferencias. La conferencia de el maestro Mauricio Colombo, que estaba confirmada para el día 7, está ahorita en suspenso. Él tenía que dar una conferencia sobre Dante Alighieri en la embajada italiana, pero ayer posteó que tenía un lamentable hecho trágico en su familia y había pospuesto esa conferencia. No sé cómo va a estar para el día 7, pero mantenemos la presencia igual. Si no hay preguntas, hemos terminado a tiempo. Estoy yo pendiente de ustedes y en el transcurso del día les estoy pasando los detalles de cómo hacer la presentación del trabajo de investigación para su nota parcial. No se preocupen por eso. Lo importante es lo que ustedes hagan de ejercicio en ese trabajo. Yo creo que alguien levantó la mano. Sí, Adi y Lisa. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal está? Solo con una duda, es que yo entré tarde por Yo vi. el mensaje. Ya le Perdón. bajé puntos por eso también. Mire, solo yo estaba haciendo mi ensayo sobre el primer tema que había dado, pero yo vi que mandó otra lista. Entonces, ¿Cuál solo es el para tema corroborar, suyo? en ese caso, ¿se cambiaron los temas o cómo No, está el... solamente Josefina había empezado a hacer un trabajo sobre Argentina. De ahí todos los demás, ninguno. La idea es que este trabajo traiga información que nos va a servir para discutir sobre la globalización las últimas 3 clases. Ok, entonces... Creo que se refiere a que la semana pasada nos había mandado un listado similar con conflictos. Ok. Entonces... sí. Dejemos de fuera el lado de los conflictos porque las conferencias han consumido mucho tiempo. A eso es a lo que quiero llegar con las instrucciones que les voy a dar. Incluso tenemos que cerrar con el conflicto israelí, que son los más importantes. Vamos a olvidarnos de eso. Si alguien de ustedes ya tenía hecho el trabajo, me lo manda, yo voy a bonificárselos. Pero para parcial vamos a trabajar con el tema globalización. ¿Estamos? Muy bien, gracias, licenciado. Adi también, no, perdón, ¿quién más había levantado la mano? José, adelante José. José, se salió. Parece que se salió. ¿Alguien más tiene preguntas, chicos jóvenes? Ah, no, ahí está José, adelante. Licenciado, no sé si me escucha. Sí. Ah, bueno, es que yo también entré tarde y no sé, yo le entendí que debemos de realizar el examen parcial. Y usted había mencionado ahorita que yo había entregado el documento o la tarea que había asignado Sobre hace un par de Argentina. semanas atrás. Ajá. Entonces, mi duda es si yo tengo que volver a realizar o reestructurar lo que le había mandado. Ok, gracias. Reestructurar es la respuesta. Voy a hacer un pequeño informe. Me gustó mucho la idea del tema de los conflictos porque nos iba a permitir profundizar más, pero en virtud de que el tiempo se nos está yendo, tenemos que enfocarnos en la última parte del curso, en el tema de globalización. Entonces, tuve que tomar la decisión de dejar ese trabajo pendiente. Y se reestructura porque vamos a enfocar la investigación en los temas que vamos a discutir en las próximas 2 clases. Creo yo que nos quedan 3 a lo sumo. Si seguimos con las conferencias que están de los invitados. Si son más, pues qué bueno, porque vamos a poder ir platicando de eso y podemos dejar ese tema de los conflictos pendientes para que ustedes no sean afectados por el tiempo que necesitan para sus parciales. No sé si eso queda claro. Sí, gracias. Ok, confío en que para el jueves siga sano y pueda atenderlos. Y si es así, en esa fecha nos vemos entonces. Ok. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Igualmente, cuídense mucho. Gracias. Tranquilos.